las variables de investigación se conocen como términos teóricos, ¿no? Así se conocen términos teóricos. Y las dimensiones vienen a ser elementos mucho más específicos que yo puedo describir con mayor precisión respecto a mi variable. Y los indicadores son elementos que me permiten medir cada una de mis dimensiones, ¿ya? Es decir, si yo acá tengo mi dimensión 1, ¿no? Todos tienen dimensión 1 acá, por ejemplo, dimensión 1 de la variable 2. Esa dimensión 1 yo tengo que identificar un indicador que pueda observar, ya sea usando algún equipo o puede simplemente con una observación simple, sin usar un equipo para medir nada. Entonces yo puedo observar y pueda yo registrar esos datos observables. ¿Cómo puedo medir acá la característica observable? Ahora, por cada dimensión voy a tener un indicador, de repente la pregunta, ¿no? Sí, puede ser uno o puede ser más también. Yo por cada, de repente para poder medir, no es suficiente un indicador, sino puedo trabajar con 2 indicadores o 3 indicadores, ¿no? Entonces, igual, ¿no? La variable 2, de repente acá necesito solamente un indicador, y la variable 3, de repente necesito 3, indicador 1, indicador 2, indicador 3. ¿Ya? Eso va a depender de cómo, de la naturaleza de cada dimensión. ¿Ya? Pero puede ser 1, 1, 1 también, sí, puede ser 1, 1 de cada uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos acá? Los resultados, dice desde la medición de las variables, dice, son los datos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, estos indicadores, ¿qué es lo que me va a dar? Datos. Recolectar en campo y voy a recolectar datos a través de esos indicadores. Todo eso me debe generar datos. Los datos son valores finales de la medición. En ellos se pueden observar atributos, características que permiten clasificar las variables en categóricas y numéricas, así como cuadros de escala de medición nominal. Entonces, ahí en ese párrafo se hace referencia de cómo yo clasifico estos datos, ¿no? Hay datos que son netamente numéricos, o datos a no enfoque. Hay datos cualitativos, ¿no? En el cual se pueden clasificar como, qué sé yo, ¿no? Bueno, malo, regular, de repente, ¿no? Un dato, digamos, que identificado. ¿En qué condición, digamos, está la zona de estudio? Lo puedo clasificar en bueno, malo o regular, entonces ya es un dato cualitativo, no es un cuantitativo, ¿ya? Entonces, a eso se referencia. Digamos, si hago medidas con precisión, entonces son numéricas, entonces son datos tipo numérico. A eso se referencia, ¿no? Variables categóricas o variables numéricas. Y también sus escalas de medición, ¿no? ¿Qué tipo de escala tiene? ¿No? Vamos a ver más adelante. Hay escalas nominales, ordinales, la escala de intervalos, de razón, etc. Ahí te lo indico, ¿no? Son 4 escalas, ahí está, en la misma lámina está. Eso a continuación vamos a detallar, ya hay una tablita de detalle en esta guía. ¿Qué más dice? Esas características, dice, se expresan en un cuadro conocido como cuadro de operacionalización de variables, ¿no? Este cuadro es un cuadro básico. ¿Qué más dice? El cuadro de operación de variables responde a la pregunta cómo investigar. Es el origen de la estrategia metodológica y estadística que necesita para completar el propósito investigativo. Se presenta en un esquema que presenta a las variables, su definición operacional, dimensiones, qué tipo de variables, valores, indicador, escala de medición, instrumento de medición. Vamos a aclarar todos estos puntos. ¿Qué son? ¿Ya? Hay varios términos de repente nuevos para ustedes. ¿Qué presentan las variables? Se te refiere a qué columnas tienen, ¿no? Nosotros hemos puesto 3: variable, dimensión, indicador, pero acá nos dice, según la guía, que la tabla debe tener la columna variables, ahí está, debe tener una definición operacional, porque conceptual ya hemos hecho. ¿Dónde hemos hecho eso? Antes de esto, ¿sí? En las bases conceptuales, ahí está. Por eso te pide otro tipo de definición, que viene a ser una definición operacional, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es una definición que tú vas a hacer, ya no se cita acá. Recuerden que en las conceptuales todo se cita, ¿sí? Nos han puesto la definición de tu variable y has dado una definición citada. Aquí ya no. El tema de definición operacional es una definición que el investigador da. O sea, ustedes tienen que crear
su definición operacional. Pero ¿cómo van a dar esa definición? ¿En base a qué? Esa definición operacional se da en base a las dimensiones que tú ya has identificado. Entonces tú tienes acá tus dimensiones. ¿Cómo has dividido tu variable 2, por ejemplo, en estas tres dimensiones? ¿Qué criterios utilizamos? ¿No? Entonces un poco desde ahí tienes que partir de esa definición operacional. Operar bien eso, ¿no? Digamos, cuando tú haces qué sé, una operación de suma, resta, algunas básicas, ¿no? División, entonces, ¿qué proceso has seguido? Entonces, de manera similar, tienes que definir cómo es que has llegado a operar o a dividir tu variable en dimensiones. Tienes que buscar la definición que permita explicar ello, ¿ya? Por eso que si no necesitas, ¿no? Tú tienes que, obviamente, lo que has revisado, lo que has leído, tienes que generar tu definición operacional. ¿Está claro? Listo. ¿Qué más? Entonces acá nos dice que nos pide hacer una columna, ¿no? Un poquito para aclarar. Entonces, la primera columna, variable, segunda columna, definición nos pide, ¿no? Definición operacional, que eso está pidiendo. ¿Qué más nos dice? Ahí ya viene dimensión. Y ya hemos explicado. Siguiente, ¿qué más nos pide? Tipo de variable. Tipo de variable. El tipo de variable, ¿no? Si corresponde de repente a un tipo independiente o variable dependiente, ¿no? Es una clasificación de la variable de acuerdo al tipo de investigación, ¿no? que yo puedo tener, ¿no? También se les clasifica desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Si la variable es tipo cuantitativa o variable cualitativa, ¿ya? Vamos a ver a qué tipo, porque no es simplemente dice tipo de variable, ¿ya? Es de la investigación o es desde el punto de vista estadístico. Abajo nos va a hacer, la guía nos va a indicar seguramente. Listo. Valores, ¿no? Valores que puede tomar, es decir, en el caso de la columna de valores, está vinculado a los datos, ¿no? Pues, ¿qué voy a medir? ¿No? Números, o voy a describir a partir de números o a través de texto. ¿Ya? ¿Qué tipo de valor voy a recolectar? ¿Ya? Indicador, ya ese concepto es el mismo que hemos indicado hace un momento. ¿Ya? El indicador es el mismo. Acá recién aparece el indicador. Recién. ¿Qué más? Escala de medición. Luego viene escala. La escala de medición está en función al tipo de variable y al tipo de dato principalmente, ¿no? Porque los datos justamente se clasifican en escala. Hablando de su escala, se clasifica en nominal, ordinal, de intervalo. Está en la guía y de razón. Entonces, significa que estos dos primeros son cualitativos y estos dos son cuantitativos. Cuantitativo. Pero esto es, ojo, desde el punto de vista de ¿qué? Estadístico. La clasificación desde el punto de vista estadístico. ¿Ya? Por eso algunos dirán, oye, pero cual y cuanti, esto es un mixto, ¿no? No, otra cosa es el enfoque. El enfoque es muy distinto, ¿no? Entonces, no estamos en un enfoque cuantitativo, ¿cierto? Sí. Ese cuantitativo, finalmente vamos a llegar a determinar o recolectar datos, pero datos cualitativos y cuantitativos. Los datos, no el enfoque, sino la información que voy a ir a campo y poder recolectar. A eso hace referencia. Entonces, ahora vamos a dar ejemplos de estos elementos. Es la clasificación básicamente. Y finalmente dice instrumento de medición. ¿Qué es instrumento de medición? Hemos hablado varias veces, no recuerdo. ¿A qué se refiere instrumento de medición? ¿Será algo físico? ¿Será un equipo? ¿Qué creen ustedes?
detallar, pero acá nos pide, ¿no? Entonces, solamente es mencionar, ¿no? Ya está. A ver, en el caso de instrumento de investigación, se refiere al medio donde yo voy a registrar mis datos observables. ¿Dónde voy a registrar? Entonces, normalmente hay varios instrumentos, ¿no? Por ejemplo, un instrumento bastante clásico, básico, es, por ejemplo, el cuestionario, ¿no? El cuestionario, por ejemplo. Puede ser otra ficha, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Puede ser, qué sé yo, una ficha técnica, por ejemplo, si voy a hacer, qué sé yo, a ver, si voy al laboratorio y voy a hacer mis probetas y voy a hacer la rotura, entonces, hay una ficha de laboratorio, ¿no? Donde voy a registrar los datos medibles. Si tu tesis implica que vas a tener que ir a campo y hacer un levantamiento topográfico, igual, ¿no? Necesitas otra ficha, otro instrumento se llama acá. ¿Ya? Un instrumento, o también una lista de cotejo. Por ejemplo, ¿no? Como un checklist, ¿no? Tengo acá un listado, cumple o no cumple, ¿no? Pero acá su check, sus cuadritos, sus opciones, ¿no? Entonces cumple, si cumple pones check, si no, X, check, así, depende de cada ítem. En fin, ¿no? Podemos encontrar muchas fichas, o guías también depende, ¿no? Guías de procedimiento, pero los datos. Entonces, a eso denominamos instrumento de investigación. Esto lo puedo imprimir, anotarlo manualmente, o también en mi computadora, ¿no? Tengo un Excel de repente, o una hoja de cálculo, qué sé yo, y ahí lo puedo anotar, registrar, ¿no? Pero el formato existe, es susceptible de ser medido. Otro que necesita ser impreso, lo puedo tener también físicamente como digitalmente. ¿Ya? En el celular no se puede anotar. Entonces, los instrumentos ya deben estar vinculados o el instrumento es el producto final de esta tabla de operacionalización de variables. ¿Por qué? Si ustedes recordarán que es más pequeño, más entendible de repente, porque tengo variable, dimensión, indicador. Estos indicadores, ¿ya? Que están aquí, indicador 1, 2, etc. Estos indicadores deben estar escritos ¿dónde? ¿O deben coincidir con quién? Instrumento. Con el Instrumento de medición. Instrumento. Con mi instrumento. Porque esto es lo que yo voy a medir. Entonces, y la ficha también es lo que voy a medir. Yo voy a recolectar datos en campo, en el laboratorio, a través de esta ficha. Entonces, los datos que voy a yo extraer, anotar, registrar, debe coincidir con esos indicadores. Y si no coincide, está mal. ¿Ya? Porque a veces inclusive se suele pues, ¿no? preguntar cuando a veces los tesistas sustentan, los chicos que sustentan su tesis, a veces uno les pregunta, ¿no? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el producto final de tu operación de variables? ¿Para qué has creado esto? ¿No? ¿Quién te ayuda a tu tesis esto? Y a veces muchos tesistas no saben, desconocen, divagan, ¿no? Sí, variable de dimensión, que no sé qué. O se quedan en que me ha ayudado a hacer mis preguntas específicas, mis objetivos, ¿no? Pero ¿cuál es el producto final de esta operacionalización de variables? El producto final es de que a partir de estos indicadores armes o desarrolles un instrumento, lo que vas a utilizar en campo, o en laboratorio, o en las encuestas, no lo sé, ¿no? Ese es el producto final. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Ahora, otra consulta, un poco adelantar, porque esto se detalla un poquito más del instrumento en el capítulo 3, porque ahí te pide detallar. ¿Ya? Este instrumento no necesariamente tú lo vas a desarrollar. Hay instrumentos de medición ya existentes. Es más, yo puedo usar un instrumento de una tesis que ya ha sido sustentada, ¿no? Toda tesis tiene su instrumento. Yo puedo tomar ese instrumento y aplicar, siempre y cuando ese instrumento, bueno, son casi los mismos datos que yo voy a recolectar. Tengo que citar, ¿no? quién es el autor de ese instrumento, en el caso que yo no lo haya desarrollado. Normalmente, cada tema tiene su particularidad. Entonces, lo que se hace es, a veces existe ese instrumento,
pero ustedes tienen que adaptarlo, ese instrumento, o sea, no es de manera literal que van a tomar todos, porque ahí puede existir algunas variaciones en ese, entonces tú adaptas ese instrumento existente a las dimensiones que has utilizado, ¿no? Entonces, para que uses ese instrumento tienes que tener, pues, ese instrumento tiene que tener en base a las dimensiones que estás pidiendo, porque si tus dimensiones son diferentes a ese instrumento existente, no puedes aplicar, tienes que crear tu propio instrumento, elaborar tu propio instrumento, pero si es válido que puedas usar instrumentos existentes, ¿ya? Eso, mucho cuidado. Entonces, ahí es donde concluye todo este proceso, en que tú tienes que elaborar un instrumento o presentar un instrumento y que esté vinculado a tus dimensiones. Ahora, la pregunta será, estos indicadores, o sea, todos los indicadores, tanto de la variable 1 y variable 2, ¿tienen que estar en mi instrumento? No, depende. ¿Depende de qué? Del tipo de investigación. Si mi investigación es experimental, por ejemplo, ¿no? Experimental o investigación explicativo, ¿ya? Si es explicativo, entonces, no es causa y efecto, entonces solamente voy a medir la variable 2, no voy a medir la otra variable, la otra variable es implementar, desarrollar, ¿no? Ya hemos explicado. Entonces, por eso justamente mis específicos solamente hablan de la variable 2, voy a medir, entonces mi instrumento solo se enfoca a medir mi variable 2, esto simplemente es algo complementario, ya no se aplica en el instrumento. Pero si tu investigación, por ejemplo, es correlacional, entonces ahí sí tienes que medir la relación de variable 1 con variable 2, ahí sí tienes que usar los dos, los indicadores de la variable 1 y los indicadores de la variable 2. ¿Ya? Entonces eso sí que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, si es, normalmente la mayoría de especies en civil he visto que es explicativo, entonces solamente trabajan con que sus ítems estén con la variable 2. Nada más. ¿Preguntas hasta acá, chicos?